Abigail. La historia de Abigail se encuentra en el libro de 1 Samuel, capítulo 25, en el Antiguo Testamento de la Biblia. Sucede en un tiempo en el que el rey Saúl aún gobernaba Israel, pero ya había sido rechazado por Dios debido a su desobediencia, y Dios había elegido a un nuevo líder, David. En este momento, David no era oficialmente rey, pero había sido ungido por el profeta Samuel y era considerado un hombre valiente y cercano a Dios. David se encontraba en una etapa difícil de su vida, ya que huía del rey Saúl, quien lo veía como una amenaza. Durante su tiempo de huida, David y sus hombres vivieron en el desierto y se encargaban de proteger a los pastores y rebaños que encontraban a su paso. Uno de esos lugares era la región del Carmelo, donde vivía un hombre muy rico llamado Nabal, junto con su esposa Abigail. Nabal era dueño de grandes rebaños de ovejas y cabras, lo que le daba mucho poder y riqueza en la región. Sin embargo, Nabal era conocido por ser una persona ruda, egoísta y poco sabia. Su nombre, de hecho, significa necio o insensato, y él era una clara representación de este significado. Por otro lado, su esposa Abigail era reconocida por ser una mujer muy inteligente, de buen juicio y además de gran belleza. Su carácter era completamente opuesto al de su marido. Durante la época de la esquila de ovejas, que era un tiempo de fiesta y abundancia en Israel, David envió un mensaje a Nabal a través de algunos de sus hombres. En el mensaje, David le pedía a Nabal que les proporcionara algo de alimento y provisiones para él y sus hombres, recordándole que durante todo el tiempo que habían estado cerca de sus pastores, nunca les habían hecho daño ni robado nada de sus rebaños. David esperaba que, como muestra de gratitud, Nabal les brindara algo de comida en este tiempo de celebración. La petición de David era razonable y respetuosa, ya que era común en esa época que los pastores recompensaran a quienes habían protegido sus rebaños. Sin embargo, la respuesta de Nabal fue completamente negativa y despectiva. Nabal, con arrogancia, respondió: ¿Quién es David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores, y darla a hombres que no sé de dónde son? Nabal menospreció a David, tratándolo como un fugitivo cualquiera y rechazando su solicitud de ayuda. Esto fue un insulto para David, quien se sintió ofendido por la ingratitud y la falta de reconocimiento de Nabal. Enfurecido por esta respuesta, David decidió tomar la justicia por sus propias manos y se preparó para atacar a Nabal y a todos los hombres de su casa. David convocó a unos 400 de sus hombres y se dispuso a marchar contra Nabal, decidido a vengarse por la humillación que había sufrido. Uno de los sirvientes de Nabal, al ver la gravedad de la situación, fue rápidamente a hablar con Abigail. Le explicó cómo David había sido protector de sus rebaños en el desierto y cómo Nabal había respondido de forma grosera a la solicitud de ayuda. El sirviente estaba muy preocupado por la furia de David y sabía que esto podría terminar en un desastre para toda la casa de Nabal. Abigail, al escuchar el relato del sirviente, comprendió la gravedad de la situación y decidió actuar con rapidez y sabiduría. Sin perder tiempo, preparó una gran cantidad de provisiones: 200 panes, 2 odres de vino, 5 ovejas ya cocinadas, una gran cantidad de grano tostado, 100 racimos de pasas y 200 tortas de higos. Cargó todas estas provisiones en burros y partió inmediatamente para encontrarse con David, sin decirle nada a Nabal. Abigail sabía que si no actuaba rápidamente, la vida de muchos estaría en peligro, incluyendo la de su propio esposo. Ella tenía la esperanza de que, al encontrarse con David antes de que él llegara a su casa, podría aplacar su ira y evitar el derramamiento de sangre. Cuando Abigail vio a David y a sus hombres, descendió de su burro y se postró ante él en un acto de humildad y respeto. Ella tomó la responsabilidad de la falta de su marido sobre sí misma, pidiéndole a David que no prestara atención a las palabras insensatas de Nabal, cuyo nombre ya indicaba su necedad. Abigail le suplicó que aceptara los regalos que ella traía y que no se manchara las manos con sangre derramando la vida de hombres inocentes. Abigail le recordó a David que Dios tenía un propósito grande para su vida, que él estaba destinado a ser el líder de Israel y que no debía empañar su futuro con un acto de venganza que luego podría lamentar. Sus palabras eran sabias y llenas de paz, y demostraban un profundo conocimiento de la voluntad de Dios y del futuro que le esperaba a David. David, al escuchar las palabras de Abigail, quedó profundamente impresionado.
Reconoció que Dios la había enviado para detenerlo de cometer un grave error. Agradeció a Abigail por su intervención y aceptó las provisiones que ella le había traído. Además, le dijo que podía regresar a su casa en paz, pues él no tomaría venganza contra Nabal ni contra su hogar. Abigail regresó a casa y encontró a Nabal celebrando una gran fiesta, completamente ajeno a lo que había ocurrido y en estado de embriaguez. Considerando que no era el momento adecuado, esperó hasta la mañana siguiente, cuando Nabal ya estaba sobrio, para contarle lo que había sucedido y cómo David había estado a punto de atacar su casa. Al escuchar el relato de Abigail, Nabal quedó tan impactado que sufrió un colapso, su corazón se debilitó y quedó paralizado como una piedra. 10 días después, Dios permitió que Nabal muriera. Esta muerte fue vista como un acto de justicia divina, ya que Nabal había demostrado ser un hombre insensato que no reconocía la obra de Dios ni mostraba gratitud. Cuando David supo de la muerte de Nabal, envió mensajeros a Abigail para pedirle que se convirtiera en su esposa. David reconocía la valentía y la sabiduría de Abigail y deseaba tenerla a su lado. Abigail aceptó la propuesta de David y se unió a él, comenzando una nueva etapa en su vida como la esposa de un hombre que sería rey de Israel. La historia de Abigail nos deja muchas enseñanzas valiosas sobre la importancia de la sabiduría, la humildad y la acción rápida en momentos de crisis. El legado de Abigail es un ejemplo de cómo la sabiduría y la fe pueden transformar una situación difícil en una oportunidad para la paz. Su historia nos inspira a ser valientes, a actuar con discernimiento y a confiar en que Dios siempre tiene un plan, incluso cuando enfrentamos desafíos.